Hoy vamos a ver el uso de temporizadores. Los temporizadores son unos dispositivos que se contemplan tanto en lenguaje ladder como en otros lenguajes para ejecutar una secuencia de acciones que están gobernadas por ciertas características. Hay diferentes tipos de temporizadores, pero un concepto previo que debemos apreciar es el de diagramas de tiempo. Un diagrama de tiempo es una forma de representar gráficamente la acción de un sistema de contactos o de funciones. Como sea que se utilice el lenguaje, el diagrama de tiempos nos permite hacernos una idea o una interpretación de los eventos que suceden en un programa de controlador lógico programable. Por ejemplo, veamos el siguiente esquema. Entonces, aquí en serio tenemos un circuito muy simple, simplemente un interruptor normalmente abierto y una bobina que está representada acá como Q1. Entonces, el circuito es bien simple. Cuando se cierre, entonces evidentemente Q1 va a activarse. Bueno, si nosotros hacemos la simulación de este circuito, pues es evidente lo que va a ocurrir. Voy a volver otra vez al modo edición. Voy a cambiar la visualización. A ver, el símbolo ladder es el que estamos viendo acá, pero yo prefiero el símbolo eléctrico porque aquí en el lenguaje de Celio podemos ver la acción de los contactos. Este es un contacto normalmente abierto y esta es la bobina de un contactor, de una salida de un PLC. Vamos entonces a proceder a correr o ejecutar el circuito y como vemos, aquí lo único que tenemos que hacer es pulsar I1 y al pulsar I1, por obvias razones, se va a completar el circuito y se encenderá Q1. Es decir, lo que estamos viendo ahí. Noten que las acciones son casi simultáneas, ¿no? Por lo menos desde la percepción humana no podemos distinguir, o es muy difícil distinguir qué ocurre primero, ya que prácticamente al momento de pulsar el botón se activa la luz, ¿no? Entonces los diagramas de contacto nos sirven para representar acciones de acuerdo a la perspectiva humana. Es decir, esas milésimas que puede haber de tardanza entre el accionamiento del interruptor de encendido y el accionamiento de la bobina Q1 pueden ser cuestión de milisegundos, pero que desde una perspectiva humana no tienen percepción, no tienen sentido, o sea, no se detecta. Entonces, en un diagrama de tiempo representamos las acciones de la siguiente forma. El circuito anterior tiene dos elementos básicos. Vamos a representarlo aquí como I1, el contacto, y tiene una salida Q1. Muy bien. Nosotros representamos en el diagrama de tiempo la acción del pulsador de la siguiente manera. Como se trata de un elemento binario, entonces nosotros vamos a representar el accionamiento del interruptor de esta forma. Esta gráfica tiene dos estados porque el interruptor también los tiene. Tiene un estado que es el estado activo y el estado de reposo. Recuerden que el estado de reposo es el estado que tiene cuando no se le está pulsando o simplemente se deja sin accionamiento. Los pulsadores cuando son normalmente abiertos, entonces su posición de reposo está normalmente abierta. Esto quiere decir que durante un instante pasa a un estado activo. Se mantiene en ese estado activo durante un tiempo y vuelve y se apaga. Entonces, para este tipo de acción, la salida reacciona prácticamente igual. Obviamente habrá una tardanza de unos cuantos milisegundos, esto no es instantáneo, pero recuerden que estas gráficas son desde la perspectiva humana, ¿no? Entonces aquí lo que queremos decir o lo que queremos expresar es que en el momento en que cambia el estado a estado activo, simultáneamente la salida también entra a estado activo, casi que simultáneamente, ¿no? Entonces, si yo produjera, digamos, otro tipo de acción, por ejemplo, digamos que la acción aquí fuera de esta forma, es decir, que esto estuviera encendido más tiempo. Entonces, aquí querría decir que esta gráfica esté en estado bajo, significa que en ese instante o en este lapso de tiempo que se representa horizontalmente, el interruptor permanece en estado inactivo o en estado de reposo, que es normalmente abierto. Luego, con una acción externa, lo cambiamos a un estado alto y lo vamos a mantener ahí durante cierto estado de tiempo. Entonces, la respuesta de la salida tiene una relación directa también. Veamos. Entonces,
Como vemos que están directamente relacionados, entonces en el momento en que se pulsa prácticamente es el mismo momento en que cambia el estado de la salida. O sea, la salida pasa de estado apagado, que sería acá, a estado encendido cuando sube. Y se va a mantener en ese estado hasta que vuelva el interruptor a su estado normal, que es cuando se abre. Al abrirse, entonces la luz Q1 se apaga. Ese sería entonces el accionamiento. Noten una cosa, en los diagramas de tiempo, el tiempo se representa en el eje horizontal y avanza en sentido de izquierda a derecha, mientras que el estado de los elementos, ya sea estado de reposo o estado activo, se representa en sentido vertical. La parte baja quiere decir estado inactivo, la parte alta, estado activo, ¿no? Entonces, podemos hacer otro circuito para ver mejor la expresión. Es decir, vamos a hacer un circuito un poco más complicado para representar una situación que crece de cierta forma. Quiero que observemos este circuito. Está compuesto por dos interruptores, como ustedes pueden verlo aquí, I1 e I2. Voy a poner este I1 en estado normalmente cerrado. Ese va a ser su estado de reposo. Recuerden que el estado de reposo es el que tiene o el que se representa en el esquema, y el que, si fuera un elemento real, el que mantendría si no se pulsa nada exteriormente. Recuerden que I siempre representa las entradas o el estado de las entradas. Físicamente, un estado activo es cuando se le aplica un voltaje a la entrada respectiva, y un estado inactiva es cuando el voltaje es cero. En este caso, su estado de reposo, es decir, que si no se aplica voltaje, aquí va a tomarse como cerrado. Este, por su parte, mientras no se le aplique voltaje, se tomará como abierto. Entonces, ambos están así en su estado de reposo. El símbolo de los contactos es el que tienen en estado de reposo. Vamos a añadir un elemento nuevo, que en este caso es utilizar un contacto asociado a una bobina para combinarlo en un circuito. Para usar el contacto, no la bobina, ustedes simplemente arrastran desde aquí, desde la columna donde está la identificación de la bobina, hacen clic sostenido y arrastran, y vamos a conectarlo esto en paralelo con I2. Ahí está. Y ustedes lo que van a ver que se ejecuta es lo que se denomina un circuito de enclavamiento sencillo. Vamos a entrar a la simulación para que comprendamos cómo funciona. Entonces, ustedes aquí pueden ver que inicialmente el sistema está apagado, es decir, la salida Q1 está en reposo, en estado inactivo o apagado. Entonces, para que todo ocurra, para que se encienda, yo tengo que pulsar I2. Entonces, lo pulso, y una vez que lo suelte, miren lo que ocurre. Q1 se mantiene en estado activo independientemente de que I2, el contacto que está aquí, continúe abierto, es decir, ya se ha abierto, pero al utilizar un contacto de esta bobina, tan pronto le llega energía, tan pronto se energiza, todos los contactos asociados cambian estado activo, lo que pasa con Q1. Entonces, estamos utilizando un contacto de la propia bobina para mantener ese estado activo enganchado, es decir, ese enganche o anclaje o enclavamiento es muy utilizado para incorporar en máquinas el estado encendido y apagado. Bueno. Entonces, si yo quiero detener todo el sistema, lo único que tengo que hacer es oprimir I1. Entonces, que aquí oprimí I1 y he cortado el suministro a todo el sistema. Incluso si esto vuelve a su estado de reposo, como es el caso, aquí no pasa nada. Es decir, una vez I1 se ha utilizado para apagar, sigue apagado. De tal manera que solo existe un botón de encendido y un botón de apagado. E independientemente del estado, el que enciende solo sirve para encender, el que apaga solo sirve para apagar. Con este se enciende, y noten que incluso si vuelve a su estado de reposo, ya Q1 quedó encendido, y si lo quiero apagar, pues oprimo I1, y aunque cambia su estado de reposo, va a seguir apagado. Vamos a hacer la representación, el diagrama de tiempo de estos elementos. Entonces, hay 3 elementos, 4, que serían, ustedes pueden ver aquí, tenemos entonces asociado 3 contactos y una bobina. Sin embargo, ustedes ven que esta bobina tiene asociado un contacto. En el caso tal, como bobina y contacto actúan de manera consistente, es decir, que ambos de manera simultánea entran en estado activo o entran en estado de reposo. Q1
perdón, Q1 estará cerrado o en estado activo si la bobina Q1 también lo está. Si la bobina Q1 se apaga, el contacto respectivo se abre o entra en estado activo, en estado de reposo, perdón. Entonces vamos a hacer la representación. Bueno, vamos a ver el diagrama. Entonces vamos a dibujar los elementos básicos. Nosotros tenemos aquí un contacto de entrada I1, otro contacto I2 y Q1. Aunque tengo 4 elementos, yo utilizo Q1 para representar tanto la bobina como el contacto porque ambos tienen accionamiento simultáneo, es decir, entran en estado de reposo o en estado activo al tiempo. Entonces vamos a representar esta situación. En el diagrama de tiempo voy a representar aquí un intervalo de tiempo donde no hay acción para ninguno de ellos. En ese sentido, todos estarían en estado inactivo. I1, o como vimos aquí en el diagrama, noten que I2 es el que tiene la clave. Entonces vamos a hacerlo aquí. Cuando I2 cambia de estado, o sea, pasa a estado activo, así sea durante un intervalo de tiempo corto, ¿qué va a ocurrir con los demás? A ver, recordemos entonces, en el circuito que vimos, cuando I2 entra en estado activo, se enciende Q1, es decir, en el momento que I2 entra en estado activo, se enciende. Eso es lo que quiere decir acá. Entonces, este entra a estado activo. E incluso si I2 vuelve a su estado de reposo, noten ustedes que Q1 se va a mantener en estado activo. Aquí está, vea. Si yo lo devuelvo a su estado normal, a estado de reposo I2, Q1 sigue encendido. Entonces, eso lo podemos representar aquí de la siguiente forma. Esto seguirá indefinidamente acá. Sin embargo, ahí es donde entra este otro I2. En el momento en que yo pulse el interruptor I1 para que entre en estado activo, así sea durante un intervalo de tiempo corto, vamos a ver en el esquema. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo haga esto, inmediatamente se apaga, aunque este vuelva a su estado de reposo. Es decir, este sigue en su estado de reposo, pero una vez que se ha desenganchado, este ya pasa a estado inactivo indeterminadamente, o sea, aquí ya indefinidamente hasta que se vuelvan a ejecutar las acciones. Entonces aquí podemos ver las acciones tanto del contacto como de los interruptores iniciales y la bobina, por supuesto. Entonces tenemos que I2 vendría a ser el pulsador de arranque con el cual Q1 entra en estado activo, y así solamente sea durante un intervalo de tiempo corto, Q1 se va a mantener en estado activo independientemente de que I2 vuelva a su estado de reposo. Así permanecerá hasta que I1, que sería el pulsador de apagado, entre en estado activo. En ese momento entonces se va a desactivar Q1, va a entrar a su estado de apagado, e incluso si I1 vuelve a su estado de reposo, ya no cambia el estado de Q1. Esto sería un ejemplo de cómo utilizar el diagrama de tiempos. Vamos entonces a hablar más acerca de los temporizadores. Entonces, en este circuito, volvamos otra vez a lo esencial. En este circuito, los temporizadores se pueden ubicar justo aquí abajo. Como lo anterior, de los temporizadores también tenemos 3 columnas, cada una de las cuales está los contactos asociados al temporizador, la bobina como tal del temporizador, que llaman la bobina de comando, y la acción de reset. Cada una de ellas cumple una función. Vamos a ver entonces cómo actúan en conjunto. Antes de continuar con las explicaciones de los temporizadores, voy entonces a utilizar aquí la bobina de trabajo intermedio, es decir, es una bobina que existe en la memoria. Recuerden que Q1, Q2 y Q3 representan los 4 contactos que están asociados a las salidas del PLC Celiosoft, en especial del modelo con el cual estamos trabajando. Bueno, voy a desplazarla aquí y voy a colocar en este punto, vamos a borrar esto, y voy a colocar entonces una bobina intermedia. Recuerden que aquí, cuando hablamos de una bobina, tenemos los contactos asociados
y sus bobinas. Cada bobina tiene un trabajo diferente, ¿no? Por ahora vamos a utilizar lo que significa el conector, o sea, una bobina común y corriente. Ahí está. Entonces, aquí el mismo circuito de enclavamiento voy a cambiar a Q1 por M1, una bobina intermedia. Y voy a colocar aquí en paralelo un contacto asociado. Bien. Entonces, ustedes van a ver que acá lo que yo tengo es una bobina intermedia, como pueden ver, de tal forma que cuando yo conecto aquí esto y utilizo el contacto, estoy utilizando tantos contactos de M1 como es posible. Recuerden que aquí la limitación es el espacio en memoria disponible. Yo puedo utilizar tantos contactos de M1, tantos contactos de Q1 como quiera, porque existen solamente en el mundo software, es decir, están en la programación. No son dispositivos reales, pero el sistema actúa como si todo esto fuera un circuito real. Entonces, basado en esto, si nosotros ejecutamos la simulación, nos daremos cuenta que aquí, si lo que yo quiero es activar, lo que tengo que hacer es encender. Noten que en ese momento queda encendido Q1, es decir, el efecto es el mismo del anterior. Lo que pasa es que aquí utilizo un elemento que va a ser crítico cuando hagamos aplicaciones más sofisticadas. Acá no vemos ninguna diferencia con el circuito anterior, pero cuando vayamos profundizando en otras aplicaciones nos daremos cuenta de la utilidad de utilizar elementos intermedios de memoria, bobinas especialmente. Entonces, si yo lo quiero apagar, lo único que tengo que hacer es encender este. O sea, ¿cómo me quedaría el diagrama de tiempos? El diagrama de tiempos tenía un accionamiento similar, sino que ya incluiría a I1, I2, M1 y Q1, ¿no? Es decir, añadiría más elementos. Vamos a hacer ese diagrama y vamos a pasar ahora hacia lo que serían los temporizadores. Entonces, hagamos el diagrama de tiempos, que consta entonces una bobina I1, que es para apagado, I2, que es para encendido, una bobina intermedia M1 y todos sus contactos, y Q1 y todos sus contactos. Entonces recordemos, el primero que se activa es I2. I2 se activa en un punto determinado, puede ser aquí, durante un instante de tiempo. En ese sentido, entonces, el primero que se activa es M1, que cambia de estado, cambia de estado justo en este punto. Entra estado activo y se mantendrá en estado activo hasta que I1, que es el pulsador de apagado, entre en estado activo, lo cual solo es necesario un intervalo de tiempo para que cuando eso ocurra, M1 entre a estado inactivo. Ahora resulta que Q1 y M1 están asociados directamente, es decir, ambos se activan desde la perspectiva humana al tiempo y se desactivan simultáneamente. Ahí está. Entonces hemos añadido un elemento más. El circuito anterior aquí queda con sus diagramas de tiempo indicando qué es lo que ocurre. Bueno, vamos a utilizar este circuito básico para incorporar el uso de los temporizadores. Como les decía, los temporizadores se utilizan acá. Voy entonces a desplazar esto más abajo y vamos a utilizar el temporizador, puede ser este. Entonces recuerde que aquí también hay 3 columnas, la que nos interesa para bobina es esta, y aquí están los contactos, ya que los temporizadores tienen contactos asociados también. Veamos, aquí está. Entonces, aquí tenemos la bobina del temporizador y noten que la nomenclatura que utiliza Seriosoft es la doble T. TT1 mayúscula es para indicar entonces quién es el temporizador asociado. Si ustedes hacen doble clic en el temporizador, se les va a abrir una ventana de parámetros, la cual les permite seleccionar el modo de trabajo del temporizador. Hay muchos modos de trabajo que tiene el temporizador, pero ustedes tienen que fijarse en la gráfica que está aquí y que ustedes tienen que relacionar de la siguiente forma. TT, la X significa que puede ser un TT1 hasta la nomenclatura que tenga en memoria el PLC para trabajar. TTX o la doble T indica que estamos hablando es de la bobina. Entonces, aquí estaremos representando, según este diagrama de tiempos, este es el estado inactivo de la bobina. Es decir, cuando no le llega corriente o no es activada todavía,
Y esto representa cuando ya entra en estado activo o se enciende o recibe energía. Aquí cuando vuelve otra vez a perder energía. Mientras que la letra T única representa es el contacto del temporizador. Lo que ocurre es que, a diferencia de las bobinas intermedias y las bobinas de salida, es decir, las de la M y las de la Q, se les asocia el mismo valor Q, tanto a la bobina como al contacto, porque se activan y desactivan simultáneamente. En el temporizador no. La bobina y el contacto no actúan al tiempo. La bobina y el contacto tienen una diferencia de actuación dependiendo de la configuración que se utilice. Por ejemplo, lo que quiere decir esto es que cuando la bobina principal del temporizador recibe energía, el contacto o sus contactos asociados no van a entrar a estado activo hasta que haya transcurrido un tiempo que es el que uno configura acá. Ustedes pueden ver que aquí, por una situación previa que yo ya utilicé, tengo 2 segundos. ¿Qué quiere decir? Cuando la bobina del temporizador entra en estado activo, cuando recibe energía, en ese instante el contacto no se cierra inmediatamente, se va a cerrar cuando transcurran 2 segundos, ya que aquí está escogido el valor y la unidad, y cuando eso ocurre entonces, los contactos que estén asociados al temporizador pasarán a estado activo. Luego, este otro flanco de bajada, representado aquí, indica que cuando la bobina deje de ser alimentada, en ese instante el contacto también entrará a estado de reposo. Veamos cómo actúa. Entonces, está a 2 segundos, ¿no? Listo, aquí tenemos M1. Vamos a completar aquí el circuito colocando acá al contacto asociado de ese TT1 que he utilizado. Los contactos se toman de acá, entonces tomamos el contacto del temporizador y conectamos aquí a Q1. Entonces miren lo que ocurre. Recuerden que este es el circuito de enclavamiento principal. Vamos a modo edición, a modo simulación. Listo. Coloquemos esto en lugar donde podamos observar y miremos la acción. Entonces acá una vez más tenemos entradas y salidas. La salida que me interesa es Q1. Veamos qué ocurre. Bueno, entonces en este caso ustedes ven, aquí tengo el circuito básico de anclaje o enclavamiento, donde para que arranque tengo que oprimir I2. Entonces, al arrancar I2, notarán ustedes que M1 se va a cerrar o va a recibir alimentación, es decir, va a fluir la energía hasta acá, y sus contactos asociados también entrarán en estado activo, o sea que esto se cerrará y eso hará que se energice también la bobina del temporizador TT1. Con lo cual el contacto T1 asociado a ese temporizador va a actuar de acuerdo al diagrama de tiempo que mostramos, es decir, no va a cerrarse inmediatamente, sino que transcurrirán 2 segundos hasta que la luz Q1 se pueda ver aquí activada. Ahora, permanecerá así hasta que se le quite la energía a TT1, lo cual se puede hacer de 2 maneras. Se puede hacer con oprimiendo aquí I1, ¿cierto? O parando el programa, pero pues esa no es la gracia. Entonces ejecutemos la acción. Recordemos, encendido. Noten que se energizó T1. Y ahora se energizó Q1. ¿Vieron? ¿Sí vieron la diferencia de tiempos? Ahora podemos desconectar todo. Todo vuelve a su estado natural. De nuevo, recuerden que al pulsar I2 entra en funcionamiento o en estado activo M1, el contacto asociado de M1, la bobina TT1, y el contacto no entra inmediatamente, sino que entra a funcionar 2 segundos después. Veamos otra vez. Ahí está. Para parar todo solo tengo que hacer esto. Entonces, a ese tipo de acción del temporizador se le llama on delay, lo que traduciría del inglés algo así como retardo al encendido. Y en efecto eso es. Un retardo al encendido es que la acción no se ejecuta en el momento en que se prevé, que el mecanismo físico externo es accionado, sino unas unidades de tiempo después. Bueno, hasta ahí espero que haya quedado claro. Entonces, vamos a hacer pues el diagrama de tiempos. Volvemos al modo edición y recordemos entonces qué elementos tenemos. Tenemos los contactos I1 y I2, la bobina M1 y su contacto,
tenemos el temporizador TT1 y su contacto T1, y tenemos Q1. Entonces, cuando vamos a hacer la gráfica, vamos entonces a colocar aquí los elementos. Bueno, permítanme un momentico. Tenemos entonces los contactos I1 e I2. Tenemos la bobina M1, que es de memoria, y tenemos el temporizador, recuerden, T1 y T1. Se representan de forma distinta porque no actúan al tiempo, no tienen acción simultánea. Entonces, T1, y por supuesto estaría ya la acción de salida Q1. Más o menos el orden en que uno pone los contactos o los elementos es más o menos el orden en que aparecen mirando el programa o el diagrama de contactos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Más o menos sería así, porque se supone que en ese sentido es que tendría ocurrencia los eventos, ¿no? Pero nosotros ya vemos que, por ejemplo, aquí, lo primero que activamos es el botón de encendido. Entonces aquí encendemos, el pulsador de encendido solo permanece en estado activo un instante de tiempo y luego vuelve a su estado de reposo. Entonces recordemos que cuando esto ocurre, entonces M1 entra a estado activo y se mantendrá así hasta que el pulsador de apagado se active. Podría ser aquí. Listo. Ahí representamos la acción. En ese instante, acá precisamente, es cuando entra otra vez a estado inactivo la bobina M1 y todos sus contactos asociados. Entonces, como la bobina de M1 y sus contactos actúan al tiempo, entonces recordemos que gracias a ellos es que el temporizador entra en estado activo, es decir, empieza a recibir energía, y gracias también al contacto de M1 que está en serie con él, pues vuelve también a su estado de reposo cuando los contactos de M1 también lo hacen. No así ocurre con T1. Con T1 el accionamiento no es acá en este instante. Desde el momento en que recibe la energía TT1, va a transcurrir un instante de tiempo. Cuando ese instante de tiempo, cuando ese lapso de tiempo haya transcurrido, entonces ahí sí entra en estado activo, y luego entrará a estado de reposo cuando la bobina de TT1 también lo haga. Ahí está. ¿Sí? El tiempo que ha transcurrido aquí, vamos a cambiar el color. Entonces, entre este instante de tiempo y este otro, perdón, vamos a hacerlo mejor aquí. Aquí ha transcurrido un tiempo que a partir de ahora lo vamos a denominar simplemente, dependiendo del temporizador, aquí sería por ejemplo T1 con minúscula. Entonces sería así, de esta forma. Bueno, listo. Entonces aquí, T1 es el instante de tiempo. Para mi caso particular, eso significa que la bobina asocia Q1, como ya vemos. Entonces Q1 no va a entrar a actuar, va a estar funcionando con el contacto del temporizador. Y ahí tenemos una acción de retraso que tendría esta acción. Este sería el diagrama de tiempos para los elementos. Podemos ver que quien inicia toda la secuencia es I2 y quien la termina es I1, ¿verdad? Que este es el de encendido y este es el de apagado. Bueno, volvamos entonces al circuito. Eso es lo que hemos visto. Entonces recuerden que el diagrama de tiempos es una manera de expresar eso. A ver, vamos entonces a ejecutar otras tareas y mirar otras funciones que tienen los temporizadores, por ejemplo, diferentes configuraciones. ¿Qué pasa si yo cambio la configuración de un temporizador? Entonces, miremos que cada vez que yo selecciono una configuración diferente, aparece un diagrama de tiempos distinto. Entonces, por ejemplo, aquí, este diagrama de tiempos ya incluye 3 elementos de un temporizador. Incluye la bobina de alimentación TT1, la bobina de reset, e incluye los contactos asociados, ¿no? Que es lo que se tiene acá. Entonces, ya lo he configurado. Noten que aquí ya son dos elementos lo que ocurren. Aquí lo que ocurre es pues de una manera un poco distinta. Vamos a ver entonces cómo trabaja para entender cómo funciona. A ver, estos 3 elementos que ustedes ven acá son los que cuando uno oprime la columna, perdón, al oprimir acá, van a notar que esto tiene T y R, ¿no? Es decir, esta es la bobina de reseteo, de borrado o reinicialización.
Esta es la bobina que hemos utilizado, pero esto es cuando queremos una acción como la que vimos previamente. Es decir, noten que aquí lo que ocurre es que la bobina de alimentación entra en estado activo, pero no permanece allá indefinidamente, permanece por un instante de tiempo o por un intervalo de tiempo determinado. Y cuando eso ocurre, entonces a partir de ese flanco de subida, es decir, cuando la bobina TTX pasa de estado de reposo a estado activo, a partir de ese instante empieza a contarse el tiempo de accionamiento de los contactos del temporizador. Aquí serían 2 segundos. Quiere decir que después de que eso haya ocurrido, el contacto del temporizador entrará en su estado activo, ¿ok? Independientemente de que la energización que se le hizo a la bobina de alimentación haya vuelto a cero. Entonces, la única manera de detener o de hacer que el contacto vuelva a su estado de reposo es utilizando la segunda bobina del temporizador, la cual al energizarse en el flanco de subida, en el cambio de estado inactivo a estado activo, inmediatamente produce la desactivación o el paso de estado activo a reposo del contacto asociado al temporizador. Bueno, eso es lo que ocurre. Haremos un ejemplo. Analicemos aquí por separado entonces el diagrama de tiempos. Es decir, recuerden aquí, lo voy a hacer de esta manera. Entonces, en el diagrama de tiempos teníamos lo siguiente. Teníamos que TT1, tenemos RT1 y tenemos T1, que es el contacto asociado. Según los esquemas que hemos examinado aquí, entonces, esta acción que es de esta forma va a producir que este temporizador solo entre en acción cuando haya transcurrido un determinado tiempo y permanecerá en ese estado activo hasta que la otra bobina cambie estado activo, con lo cual los contactos del temporizador entrarán otra vez a estado de reposo. Bueno, sin embargo, ¿esto cómo lo logramos? Habremos que implementarlo de la siguiente forma. Veamos, es decir, aquí faltarían unos elementos como I1 e I2. Entonces aquí voy a borrar esto, ya no lo necesito. Bueno, esto aquí me estorba. Listo. A ver, esto no lo puedo hacer solo. Entonces, tendrá que haber un botón de encendido y un botón de apagado también. Entonces, simplemente voy a asociar a la alimentación de TT1, le voy a asociar directamente el interruptor de encendido y el apagado se lo voy a asociar a RT. Listo. Entonces veamos acá cómo implementamos eso en Celio. Bueno, pues vamos a ver precisamente helo acá. Entonces voy a hacerlo de nuevo, lo hice aquí sin recurrir a ustedes, sin que ustedes lo vieran, pero voy a hacerlo desde cero para que vayamos todos al tiempo. Entonces lo primero es, utilicemos un interruptor de encendido acá. Este interruptor va a manejar directamente la bobina T, la de comando del temporizador TT1. Ahora vamos a utilizar otro contacto, en este caso sería I2. A ver, el hecho de que yo los dibuje diferentes es más como para tener una secuencia de quién llevaría aquí a prioridad, ¿no? Que se oprimiría inicialmente I1. Listo. Este contacto I2 ya lo vamos a utilizar es con la bobina de reset o inicialización, esta, que se llama RT1. Ahora, el contacto asociado del temporizador, es decir, T1, se utilizaría para activar una salida, en este caso Q, por ejemplo, aquí. Listo. Entonces recuerden, la acción es esta. Tenemos ya 6 elementos. Tenemos los interruptores I1 y I2, que son las entradas, un contacto asociado al temporizador TT1, una bobina de inicialización RT1 y la salida Q1. O sea, aquí haríamos un diagrama de tiempo con 6 elementos básicamente.
Veamos la simulación. Entonces, en la simulación opera de la siguiente forma. Corre. Entonces, miren, la idea es que cuando yo pulse este interruptor, un pulsador, entonces haría que solamente se mantuviera en estado activo durante el tiempo en que se mantiene pulsado físicamente este interruptor. Es decir, volvería normalmente otra vez a su estado de reposo. Entonces noten que ya en ese momento empezó la acción. Entonces noten que en el momento en que se pulsó acá, esto produjo la activación de RT1, lo que veíamos en el diagrama de tiempos. 2 segundos después el contacto asociado T1 se cerró, haciendo que Q1 entre en estado activo. Para apagar, entonces lo único que tengo que hacer es pulsar aquí este botón de apagado. Entonces cuando el botón de apagado se activa acá, e inmediatamente Q1 se apaga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría ese diagrama de tiempos? Aquí faltaría añadir una cosa. Aquí lo que falta añadir es la salida Q. Entonces la salida Q, que sería Q1, actúa en coherencia con el contacto del temporizador T1, es decir, es gobernada por él. Listo, ahí vemos entonces una acción diferente. Bueno, entonces uno básicamente es aprender a interpretar cómo son los diagramas de tiempo, porque toda configuración, aquí existirán diferentes configuraciones, algunas utilizarán la bobina de inicialización, otros no lo necesitan. Veamos este. A ver, noten que este solo tiene diagrama de tiempo para dos elementos, para la bobina TT y para el contacto. Quiere decir que RT en este caso no se utilizaría. Para esta configuración es innecesario. Ahora, con base en el diagrama de tiempos, ustedes pueden observar que este es lo que se llamaría un off delay. Un temporizador off delay es aquel donde los contactos asociados al temporizador no se apagan o entran en estado de reposo al entrar en estado de reposo la bobina, sino transcurrido un tiempo posterior a este flanco de bajada. El flanco de bajada es la transición del estado activo al estado de reposo, es decir, este borde, este flanco. Entonces, en este flanco, a partir de esa ocurrencia, empieza a correr el tiempo que se configura aquí en el temporizador. Es decir, para la situación dada nuestro temporizador, los contactos o la bombilla se encendería simultáneamente cuando el temporizador también reciba la activación. Pero cuando la bobina se desenergiza, el contacto no se abre o no entra en estado de reposo inmediatamente, sino que lo hace varios segundos después, dependiendo cómo selecciono aquí de que haya ocurrido el evento. Entonces, cómo utilice usted cada uno ya depende. Entonces, muchas acciones pueden requerir diferentes formas de actuar, ¿no? Diferentes formas de ejecutarse. A ese respecto es a lo que uno tiene que aprender cómo funcionan los temporizadores. No existe pues una fórmula universal para lograr seleccionar el temporizador correcto. Todo depende de qué acción es la que usted quiere lograr. Entonces, por ejemplo, miremos un ejercicio básico a ver cómo nos va. Bueno, aquí tenemos un ejemplo especial de una aplicación. En las aplicaciones uno puede, digamos, tener claro qué tiene a la entrada y qué quiere a la salida, pero ignorar completamente qué existe aquí en el punto medio, ¿no? Es decir, en este caso, voy a colocarlo en otro color. Por ejemplo, ¿qué ocurre aquí? Para lograr una acción como esta, es decir, yo tengo dos entradas que podría asimilarlas a unos botones o pulsadores de entrada, ¿no? Entonces, un pulsador de entrada desencadena una acción tal que dos salidas empiezan a parpadear de manera intermitente, es decir, a entrar en estado activo y en estado de reposo de manera alternada. Noten ustedes que Q1 entra en estado activo, pero Q2 se mantiene en estado de reposo. Cuando Q1 entra en estado de reposo, Q1 sí entra en estado de reposo, Q2 entra en estado activo. Siempre de forma contraria, es decir, pero antes de que se pulse el botón, es decir, mientras todo está inactivo, todas las salidas también están inactivas. Solamente cuando se desencadena esta acción, entonces es que se produce la acción contraria. Entonces podríamos utilizar aquí, por ejemplo,
Esto para regular entonces los tiempos. Entonces aquí estamos mostrando, por ejemplo, el tiempo de activación inicial y aquí el tiempo de apagado. Pongamos que todo esto tiene la duración de 2 segundos. Por ejemplo, aquí, estos son 2 segundos. Entonces vemos que aquí hay 2 segundos, 2 segundos y así sucesivamente. 2 segundos. Esto es segundos, no 25, ¿no? Bueno, entonces la intermitencia, las salidas actúan de manera intermitente hasta que I2 desactiva. Es decir, generalmente en un diseño uno tiene claro cuáles son sus entradas y cómo quieren que actúen sus salidas, pero uno no sabe qué hay intermedio. Entonces, esto es un poco más de arte que de ciencia, no hay un procedimiento estándar para lograrlo. Uno lo que tiene que mirar es qué acción o qué combinación de temporización se puede hacer, pero es evidente que es una acción por tiempos, por secuencias de tiempo, donde la primera acción, digamos que da inicio a todo, es la activación a través del pulsador I1 y todo es detenido a través de la acción de I2. En el intermedio entonces estarán actuando esto. Yo he colocado aquí un determinado número de ciclos que se repiten, pero no quiere decir que tenga que ser ese número, eso dependerá de hasta qué momento se activa I2, que es el pulsador de apagado. Bueno, vamos a ver entonces cómo construir esa aplicación. Bien, veamos entonces. Ok, empezamos por tener claro que necesitamos 2 entradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, necesito I1 e I2. Vamos a colocar esto aquí y esto acá. Voy a tratar de aislar entradas y salidas, es decir, aquí sería I1 y voy a colocar aquí I2. Ok, veamos a ver qué puede hacerse acá. Entonces, ahora, por ejemplo, T1 es el que siempre he escogido acá, pero mire que ustedes tienen aquí 28 temporizadores diferentes que caben en la memoria de Celio. Entonces, escojamos uno cualquiera, no necesariamente tiene que ser siempre el mismo. Bueno, no es T1. ¿Qué pasó aquí? Que seleccioné no debí seleccionar, fue la bobina. Esto, acá. Listo. Vamos a ver entonces qué configuración me puede servir. Y hagamos un repaso de las diferentes configuraciones. Esta es la configuración of delay. Esta parecería que tuviera una acción interesante. Esta, ¿qué tal? Miremos esta. Miren esta. ¿Notan ustedes la situación cómo está? Es interesante, ¿verdad? Porque noten que este tiene un accionamiento intermitente. Esto es una función de luz intermitente que permite tener activo e inactivo de manera secuencial y controlada. Y de hecho se parece mucho a lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Yo quiero que haya un estado encendido y apagado. Entonces, noten que yo aquí tengo 2 botones. Entonces, ¿cómo pudiera yo combinar esto? ¿Qué tal esta combinación? Miren lo que ocurre aquí. Entonces, noten que aquí yo tengo un accionamiento de la bobina principal TT, en este caso sería TT1 obviamente, y aquí RT1, y tengo sus contactos asociados actuando de esta manera. De hecho, esta es la que me sirve para lo que quiero. Entonces, una vez que identifico cuál es el temporizador que mejor se ajusta a las funciones que yo quiero, miremos entonces qué obtenemos. Aquí, por ejemplo, ahí tenemos ya los 2 segundos. Voy a utilizar entonces de esa misma bobina temporizador la bobina de inicialización o de reset, RT1. Listo. Bueno, entonces ahora lo único que tengo que hacer es activar con el contacto T1, es decir, usar el contacto aquí, y este contacto voy a ponerlo entonces en este caso con una salida. Aquí está. Bueno, y necesito otra salida. Pero entonces necesito que esta siempre esté en sentido opuesto al que está aquí. Entonces, voy a colocar un contacto T1, pero en un estado opuesto, es decir, normalmente cerrado. De esa manera,
siempre este estará en sentido opuesto a este y se cumplirá lo que quiero. Pero hay un problema aquí. Vamos a ver cuál es el problema y comparamos con el diagrama de tiempos. Miremos lo que ocurre, para que entendamos en qué consiste el problema. Es decir, yo tengo un diagrama que me dice una cosa, van a ver ustedes que el diagrama de salida da otra. O sea, lo que obtengo en este circuito es parecido a lo que me están pidiendo, pero no es exactamente lo que me está pidiendo el diagrama. Entonces, veamos. Se dan cuenta ustedes que tan pronto se activa, Q2 está encendido y no queríamos eso. Nosotros queríamos que la acción se iniciara cuando empezara todo esto. Entonces aquí viene. Observen, si ven la alternatividad, ahí se está cumpliendo lo que decimos. Es decir, cuando I1 se cierra, así sea por un instante de tiempo, empiezan a alternar los dos. Ahí está, alternando como debe ser, ¿no es cierto? Noten cómo precisamente hay un cambio. Los dos contactos T1 entran en estado activo. Lo que pasa es que el uno es normalmente abierto, el otro es normalmente cerrado. Por eso siempre están en estado opuesto estos dos. Pero entonces, ¿qué fue lo que no logré cumplir? Bueno, desactivamos esto. Noten que ahí queda encendido Q2. Si yo miro el diagrama de tiempos, entonces, durante el instante antes del encendido, Q1 y Q2 están apagados. Lo mismo ocurre después de la desconexión. En la desconexión, una vez todo se apaga, todo tiene que volver a estar apagado. Entonces, no logré exactamente, pero no significa que no pueda buscar una solución. Vamos a ver cómo se haría. Entonces, ahí va a entrar precisamente el circuito de enclavamiento. Ay, Dios. Perdón, que aquí se me fue esto sin querer. Listo. Ahora sí. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Bueno, hasta acá todo normal, todo bien. Voy a utilizar unos contactos para encendido y apagado para que la acción se ejecute de acuerdo a lo que yo requiera, ¿no? De manera diferente. Bueno, entonces, ¿qué tal, por ejemplo, si colocamos este acá? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Entonces aquí voy a utilizar una bobina intermedia para que ustedes vean cómo llego a la solución del ejercicio. Listo. Voy a utilizar un contacto que no había usado antes y que va a estar ajeno a él. O sea, por ejemplo, aquí voy a utilizar un contacto de M1 para producir el enganche. Es decir, esto me lo va a solucionar un circuito de enclavamiento. Bien. Ahora, este mismo contacto va a estar acá. Entonces vamos a utilizar el mismo contacto I1 aquí. Y aquí vamos a utilizar este contacto y vamos a ver cómo sale todo. Bueno, veamos qué espero yo que ocurra. Entonces, esto podríamos modificarlo de la siguiente forma. Observen aquí. Miren lo que ocurre acá. Entonces, ¿qué ocurre? Este hay que cambiarlo de estado, normalmente cerrado. Ahora sí, ya tenemos el circuito de enclavamiento. Este es el circuito de enclavamiento, donde I1 es el pulsador de arranque. Entonces recuerden, cuando yo active el pulsador de arranque, como está en este punto, acá, ¿no es cierto? Justo en ese momento, entonces vamos a ver qué defectos aparecen, porque no va a ser perfecto. Es posible que, como pasa acá, no nos va a actuar directamente. Hagamos nosotros, tratemos de hacer una proyección de lo que aquí ocurre. Entonces uno podría hacer un diagrama de tiempos de cada elemento para tratar de predecir qué ocurre. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Entonces voy a hacer un listado de los elementos que hay aquí y en base a lo que vea, hago el diagrama de tiempos. Bueno, quien debe desencadenar todo es I1, ¿cierto? Entonces, aquí recuerden, I1 es un pulsador de arranque. Por lo tanto, cuando él entra en estado activo, es el que va a producir el desencadenamiento de todo. Entonces, he dibujado acá, he hecho una lista de los elementos que están interviniendo, los contactos que tengo, I1, I2 y 3, son las tres entradas, la bobina intermedia y sus contactos, la bobina del temporizador, la bobina de reset del temporizador, el contacto asociado al temporizador,
la salida Q1 y la salida Q2. Todos esos son los elementos que en este momento están. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es reproducir el estado de cada uno en función de lo que voy recibiendo. Entonces se supone que cuando I1 está activo, si vamos a mirar el circuito, entonces ¿qué pasa cuando yo cierre I1? Cuando yo cierre I1 se va a enganchar M1, es decir, se van a cerrar por enclavamiento los contactos de M1, con lo cual aquí entra la activación. ¿Qué ocurre? Pues que aquí se pulsa este temporizador y TT1 va a recibir el mismo impulso que recibiría acá. Es decir, vamos a ver, el elemento M1 entonces, ¿cómo queda actuando? M1, que sería el primer elemento importante que vemos, él entraría acá, permítame, hago aquí una línea guía para que los eventos ocurran de acuerdo a la secuencia de tipos correcta. Esto me marca entonces esto. Entonces aquí se supone que aquí tenemos la activación de M1, la cual, a pesar de que se suelte I1 a su posición de reposo, M1 va a seguir. ¿Va a seguir hasta cuándo? Obviamente hasta que el contacto I3, que es el que todo lo apaga, se active. Es decir, I3 debe ser el responsable del apagado. Listo. Y aquí voy a trazar una línea roja para indicar precisamente eso. Bueno, entonces aquí estaríamos también, esto nos sirve como línea guía de tiempo para identificar la ocurrencia del evento. Ok, he identificado la acción de I1 y 2. Entonces, como vimos, TT1 está conectado en serie con I1. Por lo tanto, la acción de I1 acá repercute directamente en TT1. Es decir, que aquí TT1 también tendrá esta acción de esta manera. Bueno, ¿qué pasa con RT1? Entonces veamos a ver cuál sería el accionamiento de acá. Entonces, listo. ¿Qué ocurre ahora? Que si yo pulso I2, I2 va a afectar a RT1, ¿no? Entonces vamos aquí. Entonces I2 va a afectar acá. Es decir, I2 tendría que activarse en un punto antes de la desactivación completa del sistema, porque si no, pues ya después no tendría ninguna acción por el circuito de enclavamiento que me desconecta todo. Listo, I2. Entonces RT2 también tendría accionamiento aquí. Veamos. Entonces desde acá uso la guía línea. Ahí está, guía línea de tiempo. Listo. Y entonces este tendría el mismo comportamiento. Aquí recibiría la activación. Bueno. Y ya vimos cómo actúa TT1. ¿Cómo actúa TT1? ¿Cómo está configurado TT1 para actuar? Entonces aquí hago doble clic o simplemente clic derecho y donde dice ventana de parámetros, miramos cuál es la acción. Entonces miremos solamente esta parte que corresponde, me dice que la actuación del contacto es intermitente, lo que significa que tengo exactamente este comportamiento que es lo que estoy esperando. Es decir, aquí tendría, entonces aquí empezaría este Q1 a actuar así, ¿verdad? Bueno, aquí tendría los 2 segundos, ahí sí. Yo estoy dibujando esto arbitrariamente, esto no es escala. Bueno, me está quedando muy parejo, pero creo que se entiende la idea, ¿no? Bueno, aquí es pura coincidencia que haya logrado durar hasta acá. A partir de acá ya no actúa más, ¿cierto? Quedaría así. Y acá se supone que esto es lo contrario, ¿no? Pero si funciona así, miremos. Un momentico. Entonces, miremos qué ocurre con Q2. A ver. Listo. Entonces, cuando esto se activa y esto se cierra, miren lo que ocurre.
Cuando yo pulso I1, de una vez este va a entrar a estado opuesto al que recibí. Es decir, I1 pues está empatado acá para trabajar directamente, ¿verdad? Para que se pueda lograr el efecto que requerimos. A ver, si todo está bien, al cerrarse este contacto, noten que inmediatamente la alimentación pasa a través de este TT1. Y ahí sí empezaría la acción continuamente de encendido y apagado. Pues hasta ahora el diagrama me dice que todo saldría como lo estoy esperando. Entonces veamos. Bueno, aquí tenemos, esto está de negro. Entonces aquí empezaría así. Si esto se enciende, pues esto se apaga. Viceversa, ¿cierto? Entonces aquí se supone que tiene que ocurrir de esta manera, ¿no? Bueno, debería pasar de esta forma, ¿no? Ya después de esta línea, después de que se ha desactivado, esto se va a mantener en estado apagado. Entonces noten una cosa, la línea de apagado, esta línea de apagado realmente no cumpliría mayor función después de acá. La acción se hace únicamente acá. Por lo que veamos a ver cómo actúa, y eso me deja pensando si existe una forma más simple de hacerlo. En efecto, esto es una labor de diseño, es más un arte que una ciencia, es decir, no existe un camino derecho para lograrlo, pero digamos que es más que todo conocer cada una de las herramientas que uno tiene ahí. Listo, acomodémoslo y veamos qué pasa. Entonces, si seguimos el diagrama de tiempo, yo les recomiendo que en una hoja o en una pantalla aparte, si ustedes pueden expandir su pantalla, que estén utilizando otro monitor, por ejemplo, donde puedan mirar cómo se comporta precisamente. Entonces, recordemos aquí. Vamos a ver entonces cómo actúa. Corre simulación y veamos. Entonces, la acción es primero pulsar I1, ¿verdad? Listo. Noten que ahí se está cumpliendo. Esperen, ahora viene aquí la utilidad. Entonces ustedes, la utilidad de I3 es esto. Ahí ya desactivo todo, independientemente de cuál sea el estado. Noten aquí que ya todo se apagó. Miren que el temporizador sigue funcionando, ¿sí lo ven? Si eso no estuviera, esto estaría parpadeando constantemente, pero aquí ya con este elemento ya lo he logrado. Aunque en el diagrama de tiempo yo tengo la acción de desconexión total mucho después, I3 es el que me permite desactivar todo independientemente de esta acción, ¿no? Veamos, entonces recuerden que con I2 desactivo todo, o se suponía. Debería cesar ahí, ¿qué pasó? A ver. Veamos entonces otra vez la acción. Entonces, entra. Ahí está. En efecto, al principio los dos están apagados. Ahora está en la sucesión, ahí que vemos. Ahora detengamos. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Noten que Q2 quedó encendido. O sea, no garantizamos que todo se apagara simultáneamente. Entonces, noten que aquí hay una falla, y eso suele pasar. No hay que desanimarse, hay que buscar la solución. Entonces, hemos cumplido con una parte importante del diseño. El diseño se parece a lo que logramos, pero no es exactamente lo que nos están pidiendo. Entonces, aquí, con esto lo lograría. Una solución sería que I3 fuera el mismo I2 de acá, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué ocurre? En este caso, permítanme, movemos esto. Voy a hacer la siguiente modificación, a ver si funciona. ¿Qué pasa si voy a colocar aquí, por ejemplo, pero normalmente cerrar? ¿Qué ocurriría ahí? Noten que I3 es un pulsador de apagado, que cuando I3 se pulsa, todo se detiene, todo, absolutamente todo. I2 hace la misma función, ¿verdad? Entonces, en este caso, este I2 precisamente también me permite desconectarlo todo. De hecho, me permitiría prescindir de I3. Veamos a ver cómo funciona. Listo. Entonces, vamos a ver.
Mirando el diagrama de tiempos, todo arranca con I1. Ahí está. Hasta ahí se está cumpliendo, ¿verdad? Listo. Acaba de cumplirse todo. La pregunta es, ¿con I2 acá es necesario este I3? Pues hagamos el experimento. Entonces paremos la simulación, volvamos al modo edición y quitemos entonces esto para llevar este a esa posición inicial. Veamos a ver qué ocurre. Listo, ahí está ejecutándose la acción como está indicada. Aquí ya no existiría el I3. ¿Se dan cuenta? Ahí terminó todo. Entonces era innecesario I3. Y seguramente ustedes podrán determinar mayores soluciones, porque como les digo, esto no es una ciencia, no es un sistema que conduzca a una solución única. Como hay varias opciones de lograr la misma acción, entonces es cuestión más como de la habilidad de reconocer las diferentes configuraciones, a ver cuál se puede utilizar. Entonces, pero una buena guía es, por ejemplo, saber qué elementos tengo en la entrada y qué elementos tengo en la salida y podría necesitar. Bueno, entonces hasta aquí el manejo de temporizadores. Estaremos haciendo otras aplicaciones más adelante. Les agradezco su atención. Nos veremos en una próxima oportunidad.